presentes, aunque sea virtualmente, pero presentes. Eso me da a mí una gran alegría, pues, saber de que todos ustedes están bien. Así que sean bienvenidos nuevamente a la clase. Vamos a continuar con lo que habíamos quedado la vez pasada, que era riesgos de tasas e intereses en el título de temas, de títulos valores. Nos habíamos quedado en riesgos y tasas de rendimiento. Por ahí nos habíamos quedado. Vamos a repasar, voy a empezar a grabar. Sí, está grabando. Ahorita lo que voy a hacer es compartir la presentación pues que ya teníamos. No sé, ¿la alcanzan a ver? ¿Se ve bien? Sí, profesor. Ok, excelente. Bueno, entonces nos habíamos quedado en esta diapositiva, donde la concluimos, ¿verdad? Donde tiene que haber tratar de haber un equilibrio entre riesgo y rendimiento, ¿verdad? Porque dijimos que cuanto mayor riesgo, mayor tiene que ser el rendimiento. Y por supuesto, donde hay menos riesgo, menor es el rendimiento. Ya que ahí donde hay menos riesgo, todos quieren invertir, entonces ahí baja el rendimiento. Eso es, digamos en resumen, lo que dijimos la vez pasada en esto de riesgos y tasas. Pero antes de continuar, quisiera saber si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta. No, ¿verdad? Solo deseo recordarles, y antes de que se me olvide, y por favor transmítalos a sus otros compañeros que todavía no están presentes, pues que el laboratorio es evaluado y viene desde prácticamente desde que vimos el cálculo de los intereses, ¿verdad? Desde ahí para acá, cuando estamos hablando de tantos por ciento mensual, ¿verdad? Y ese tipo de cálculo. De ahí para acá, hasta lo que alcanzamos a ver ahora, si es que decido hacer el laboratorio la próxima semana. Bien, luego de ese recordatorio seguimos viendo lo que es riesgo y tasa de rendimiento y veamos ahora los tipos de riesgo que pueden haber cuando vamos a hacer una inversión. Hay dos tipos, riesgos diversificables y riesgos no diversificables. El riesgo diversificable es aquella parte del riesgo que puede ser eliminado mediante una diversificación apropiada, donde eventos malos en una empresa pueden ser compensados con eventos buenos de otra, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esto es algo similar a lo que yo me acuerdo que decía mi papá: no hay que poner los mismos huevos, no hay que poner todos los huevos en la misma canasta, porque si se cae el canasta se quiebran todos, pero si lo tenemos en diferentes canastas, si se cae una canasta por lo menos hay otra parte que se salva. Pues lo mismo es lo que están queriendo decir acá con el riesgo diversificado. Pues aprovecho esa figura que hacía mi padre, ¿verdad? Entonces, hay que tratar de diversificar ese riesgo. ¿Cómo lo voy a diversificar? Hay diferentes maneras. Una de ellas, como digo, invirtiendo en diferentes cosas. Los almacenes, por ejemplo, ellos diversifican el riesgo en su mercadería, ya que no solamente venden el mismo producto, sino que nosotros vamos a un almacén, ahí encontramos perfumes, ahí encontramos ropa de caballeros, encontramos ropa de señoritas, ropa de señoras, ropas para niños, ropas para niñas, juguetes, artículos de pesca, o sea, ahí hay una gran diversificación. Y si alguna de esas cosas no se vende, sino que está estático, esa pérdida que se tiene en ese riesgo de no vender uno de esos artículos está compensado por la venta de otros artículos. También hay empresarios que no solo invierten en un tipo de empresa, sino que invierten en diferentes empresas. De tal manera que, si por ejemplo en una empresa le va mal, la pérdida que obtiene en esa empresa donde le fue mal, de alguna manera es compensada con las utilidades que le están proporcionando las otras empresas. En eso consiste el riesgo, en diversificar. Ahora, esos riesgos
¿por qué pueden ser causados? Por ejemplo, por pleitos legales. Eso es un riesgo, un pleito legal. Entonces, ¿cómo enfrentar ese pleito legal? Hay que buscar también ahí la forma diversificada de enfrentar ese riesgo. O sea, el riesgo es diversificable, pero también la forma de enfrentarlo debe ser diversificable. El pleito legal, ¿verdad? Por ejemplo, una forma es pues siguiéndose a los juzgados, ¿verdad? Y pagar un buen abogado, si la empresa tiene la capacidad de hacerlo, y buscar ganar el juicio, si uno tiene la razón. Otra forma es, a veces es mejor negociar, ¿verdad? Y llegar a acuerdos que irse a un pleito legal, porque los pleitos legales muchas veces son largos y requieren de una inversión constante, nada más que es en el tiempo. Pero eso a veces, por estar en ese pleito, nos quita potencialidad para seguir en otras cosas que sí me podrían generar dinero. Entonces, a veces, por eso es mejor, a veces negociar con la contraparte. Bueno, mira, ¿qué es lo que pretendes tú? Negociemos, pongámonos de acuerdo. Y yo creo que esa es la mejor forma que debe ser siempre, ¿verdad? La mejor forma siempre debe ser a través de un acuerdo, negociar. Ahora, si la otra persona se cierra, de ni modo, hay que darle con el pleito legal, ¿verdad? Y inclusive en lo legal, si a mí me demandan y si hay posibilidades, hacer una contrademanda también para afectar al otro que tal vez me está demandando de una forma injusta o de una forma inadecuada. Entonces hay diferentes maneras de responder, ¿verdad? Eso ahí ya, ustedes que han estudiado derecho más que yo, saben pues de que hay diferentes maneras de poder responder ante una demanda. Otro de los riesgos son, por ejemplo, las huelgas, ¿verdad? Al igual en las huelgas, en primer lugar, conocer cuál es la demanda. Miren, por lo general, cuando hay una huelga, esa huelga está por una razón, por una causa específica. A veces solo es una, pero cuando hacen la huelga, sacan la lista de todas las demandas que tienen ahí pendientes los huelguistas, o sea, los sindicatos, pues, ¿verdad? Porque las huelgas casi por lo general son dirigidas por sindicatos. Entonces sacan la lista de todas las demandas incumplidas por parte de la institución, de la empresa. Ahí igual, la mejor manera es, para no afectar el negocio o afectarlo lo menos posible, entrar en negociación. De tal manera que en la negociación sea ganar, ganar. O sea, ganas tú, gano yo. Pero no solamente quiero ganar yo, porque eso se alarga y la pérdida es mayor. Todo lo mejor es negociar. Y hay que tomar en consideración, cuando hay huelgas, que se hace esa lista de demandas, los sindicatos siempre van a agregar adicionales. ¿Para qué? Para negociar a los puntos que realmente quieren. O sea, hacen una lista de 10 para que realmente se llegue a un acuerdo de esa lista con 2 puntos que serán los medulares, los principales. O sea, siempre ponen más para tener margen de negociación. Y lo mismo debe de hacer la empresa, ¿verdad? Lo mismo debe de hacer la empresa. Si los huelguistas demandan, también la empresa debe de demandar. Ok, negociemos qué es lo que quieren ustedes. A cambio, ¿qué le van a dar a la empresa? Mayor calidad de trabajo, mayor productividad, ¿verdad? Buen trato, por ejemplo, a los clientes, ¿verdad? Etcétera. Entonces comenzamos a formar también una lista de contrademandas. Y en la medida en que ellos van quitando puntos de sus demandas, también nosotros como empresa vamos quitando puntos. La cosa es que llegar a un acuerdo. Y está la comercialización. Cuando hablamos de la comercialización, aquí entramos con la parte de la competencia. Las empresas siempre deben estar pendientes de qué es lo que está haciendo la competencia, qué cosas nuevas hace o qué cosas nuevas tiene y que nosotros no tenemos. Y siempre tratar, lógicamente, siempre con la ética empresarial, tratar de ir adelante de la competencia. Pero como digo, con ética, ¿verdad? Con ética. Aquí pues estos son algunos ejemplos de lo que es la diversificación de los riesgos, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta?
¿Alguno de ustedes tiene alguna duda o queda claro? Claro, listo. Claro, profesor. Ok, excelente, Edith. ¿Verdad? Excelente, el otro compañero ya no lo alcanza a ver. Y están los riesgos no diversificables. Aquella parte del riesgo que no puede ser eliminado mediante diversificación, ya que se trata del riesgo del mercado, ¿verdad? Puede ser causado por ¿qué? Ese riesgo no diversificable, por guerra. ¿Cómo una empresa va, o ustedes como personas, cómo van a diversificar el riesgo ante una guerra? Lo que pueden hacer es someterse a mayor riesgo, mayores peligros. En una guerra lo mejor es buscar la mayor protección posible y buscar los lugares donde hay menos posibilidades de que haya un enfrentamiento, ¿verdad? Pero por ejemplo en la época de la guerra civil nuestra, el lugar donde había siempre menos situaciones de enfrentamientos armados era aquí en San Salvador, aunque cuando se daban eran buenos también, ¿verdad? Por lo general la guerra aquí en nuestro país se dio en las zonas rurales. Aquí en San Salvador, guerra, había apoyo, pero apoyo en actividades pasivas, digamos, huelgas, manifestaciones, pero no ataques armados, ¿verdad? No propiamente de guerra, llamémoslo así. Entonces, lo mejor era buscar precisamente esos lugares. Las ciudades grandes, era otra, ¿verdad? En esta guerra civil, si ustedes han estudiado un poquito sobre eso, ¿dónde es que se dieron la menor cantidad de enfrentamientos de guerra acá en el país? Fue en la zona de Occidente. O sea, si usted observa, la mayoría del conflicto armado se desarrolló en la zona central, paracentral y oriental, principalmente en la zona oriental. Eso tiene una razón, lógicamente una razón histórica del por qué se desarrolló allá. Pero esas son las cosas que uno tiene que analizar. ¿Dónde puedo, dónde no puedo? ¿Qué oportunidades me da la guerra, si es que me las da? ¿Ya? Porque, por ejemplo, los señores de estas casas donde hacen los velorios, la recepción y todo eso, esos aprovechaban, pues, porque como habían muertos, habían más ventas. Entonces, para ellos, mejor que siguiera la guerra, pues, porque habían más muertos. Entonces tenían más servicios funerarios, ¿verdad? O sea, la funeraria. Todo eso también hay que ver qué oportunidades nos da para tratar, aún dentro de condiciones de esa naturaleza, tratar de sacar el mayor provecho. Acá, por ejemplo, ahorita, algo de un riesgo, y ese es un riesgo grande que ha llevado, incluso, yo creo que Francisco tal vez está enterado, incluso ha llevado hasta la quiebra a muchas pequeñas empresas acá en nuestro país, micro y pequeñas empresas, lo que es la pandemia que estamos viviendo, ¿ya? Entonces, eso, para algunas empresas, ha sido un gran riesgo, a tal grado que los ha llevado a la quiebra, y por lo tanto, llevarse a la quiebra, al llegar a la quiebra, ahí salen afectados el empresario y los empleados, ¿verdad? O sea, el empleador y el empleado. Entonces, ¿pero qué hacer? Entonces, cuando el riesgo no es diversificable, tenemos que buscar una manera de cómo, tal vez no diversificar el riesgo, sino que una manera de poder contrarrestar ese riesgo no diversificable. Con el diversificable lo hacemos a través de la diversificación, minimizamos el impacto, pero con el no diversificable no hay diferentes maneras para poderlo contrarrestar. Entonces, por lo menos hay que buscar uno. Aquí, y lo dije creo que en clases anteriores, uno de los sectores más favorecidos con esta pandemia han sido, por ejemplo, los comedores, los restaurantes. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es cierto, ya no podían vender comida allí ya no podían servir comida en el lugar del establecimiento, pero se transformaron y entonces comenzaron a dar servicio a domicilio. Y así es como muchos restaurantes han logrado subsistir. Es más, algunos hasta han crecido. Otros, por ejemplo, fábricas, por ejemplo, que se dedicaban a una determinada producción de determinados artículos. Ante la pandemia, como vieron que las ventas se fueron abajo porque no había compra,
Entonces buscaron ¿qué? Buscaron otra manera de contrarrestarlo. Y algunas que tal vez se dedicaban a, por decir algo, a hacer ropa, hoy ante la pandemia se han dedicado a hacer mascarillas. O sea, diversificaron, ¿verdad? El riesgo. O sea, buscaron no diversificar el riesgo, sino contrarrestar ese riesgo. Contrarrestar ese riesgo. Y empresas grandes se transformaron, ¿verdad?, a hacer productos para enfrentar a la pandemia. Y fabricaban productos que no tenían nada que ver con la pandemia. Pero ante la situación de que no vendían, buscaron cómo salir adelante. No sé si hay preguntas o dudas. Otro de los riesgos no diversificables es la inflación. Inflación es inflación y la inflación va para todos los productos, para todas las actividades económicas. ¿En qué consiste la inflación? ¿Quién me dice? Es un término que ya lo había explicado antes. ¿Qué es la inflación? Comienzo a preguntar, a decir por lista, pues. ¿Qué es la subida de los No, precios? Exacto, es la subida de los precios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué suben los precios? ¿Por qué se produce la inflación? porque hay un desequilibrio en, ¿cómo se llama?, existente entre la producción y la demanda de los productos. Sí, hay un desequilibrio, correcto, ¿verdad? Entonces, la producción baja. Y hay veces, hay inflaciones, fíjense, que les voy a poner, que son provocadas, que son naturales, no son naturales del mercado, sino que son provocadas. Por ejemplo, eh, acá en nuestro país es bien frecuente y es una situación que vivimos casi todos los años. Cuando se comienza la producción del maíz, los mayoristas lo que hacen es acumular el maíz y lo guardan en bodega y no lo sacan a la venta. Entonces, como la oferta es menor, acuérdense de lo que hemos dicho, a menor oferta, mayor precio. Como la oferta es menor, los precios suben. Cuando los precios están subidos, entonces sacan el producto. Eso es una inflación, y es una inflación provocada. Los precios suben, producto de que ha sido provocada por los acaparadores, así se les llama. Acaparan los productos para que no haya en el mercado. Cuando no hay en el mercado, la gente está dispuesta a pagar más. O inclusive los que venden al consumidor final, le empiezan a subir el precio porque también los de la cadena hacia atrás le suben el precio. Porque no hay oferta, hay muy poca oferta, entonces le suben el precio. Y al subir el precio, hay poca demanda. ¿Por qué? Porque hay inflación y la gente las cosas caras no les gusta. Hasta que ya los precios están a un cálculo de, de los acaparadores, entonces sueltan el producto. Mientras los precios bajan, ellos ya vendieron todo su producto caro, de una forma cara, y le sacaron una gran plata. Entonces, esa es la inflación. La subida de los precios y la baja de la oferta del producto. Y por lo tanto, eso genera también, y muchas veces, la baja en la producción. Las recesiones. ¿Qué es lo que pasa con las recesiones? ¿Quién sabe qué es una recesión? ¿Alguno de ustedes sabe qué es una recesión? Es un estancamiento económico. Exacto, Por Francisco. ejemplo, Sí, lo dime. que se ha generado en este momento, ¿verdad? Es la actividad económica, pues se ve interrumpida en su procedimiento normal, digamos, en su crecimiento, y en algunos casos, pues ya sea por lo que sucedió en 2008 o lo que está sucediendo a raíz de la pandemia actualmente, entonces hace que las economías se estanquen, y en el caso, y la repercusión más grande, pues es no solo un estancamiento, sino que un retroceso, y eso pues golpea aún más a la sociedad en general, pues porque si hay cierre de empresas, pues hay desempleo. Si hay desempleo, pues obviamente no hay ingresos en las familias, no hay poder adquisitivo para las compras en general. Entonces es un efecto cascada, y si no hay compras,
por la falta de poder adquisitivo, pues tampoco hay tributos que se pagan al gobierno, y tampoco este puede desarrollar programas sociales o las proyecciones que tiene de inversión para el país. Así que es un efecto cascada general. Exacto, eso es un estancamiento en retroceso de la economía general de un país, y ahora pues la recesión es a nivel mundial, ¿verdad? Por producto de la pandemia, ¿verdad? Entonces, en la recesión, ¿qué es lo que sucede? No hay compradores, el mercado está saturado de productos, los precios han bajado, la producción, como no hay demanda, también baja, pero hay productos que no pueden bajar de producirse. Por ejemplo, un producto que no puede dejarse producirse es la gasolina. ¿Qué pasó aquí con la gasolina? La gasolina llegó a valer $2, 40, creo que llegó a vender. Y todas las gasolineras estaban topadas de gasolina. Y como no vendían, le comenzaron a bajar precios, porque el producto estaba llegando, ¿no? Pero no lo vendían. Entonces comenzaron a bajar precios. ¿Para qué? Para ver que la gente le comprara. Pero como las condiciones de la pandemia no permitían una gran cantidad de circulación de vehículos, entonces la venta seguía siendo baja. Y por lo tanto, al ser baja, eso tiene un impacto también en la economía, ¿verdad? En la economía del país. Algunos, yo fui uno de ellos, yo cuando estaba más baja, yo fui a fulear mi carro, ¿verdad? Fui a fulear mi carro. Y hace cuánto que yo no veía un precio así como ese, ¿verdad? Si aquí la gasolina llegó a valer hasta $5, imagínense, ya $2.40, o sea, menos del 50% del valor que tuvo en ciertos momentos. Entonces era de aprovechar los que tenían un poquito de capacidad para hacerlo. Pero había gente que tiene su carrito y no podía hacerlo. Hay gente que incluso se viene el día lunes en su vehículo desde su tierra natal, ¿verdad? Y en la semana anda en buses, y el viernes saca su vehículo porque con la misma después del trabajo se va también allá donde vive su familia, sus padres, sus tíos, sus abuelos, su esposa o sus hijos incluso, ¿verdad? Entonces, eso sucedía, pero con la pandemia, ni eso siquiera. Entonces el consumo de gasolina bajó, el consumo de todo. Y lo único que subió fue un poco y se mantuvo, fue la comida, pues, ¿verdad? La comida. Y aún así, ni la comida, porque ¿quiénes compran comida? Los que trabajan muchas veces, ¿verdad? Entonces, les dan un tiempo mínimo para ir a almorzar, entonces tienen que ir a comprar comida. Pero como no estaba trabajando la economía, mucha gente estaba en casa, entonces también incluso bajó la producción de comida. O sea, todo se fue salvando. Eso se llama recesión. ¿Y ahí qué puede hacer la empresa? Tiene que hacer inventos. Como les digo, tiene que ser creativo, porque el riesgo no se puede diversificar. Y aún así, como digo, algunos lograron enfrentarlo dedicándose a otras cuestiones, ¿verdad? Las tasas de interés altas también, ¿verdad? Entonces, eso es producto, cuando hay demanda de demasiado dinero en el mercado, las tasas de interés suben, ¿verdad? Las tasas de interés suben para los créditos, ¿verdad? Y como los bancos están siendo más demandados, entonces también las tasas de interés para los depósitos suben, para que haya más gente interesada en hacer depósitos en los bancos. Entonces, las tasas de interés es algo también que no se puede diversificar. Tasa es tasa y suben todas, ¿verdad? No hay manera. Bien, no sé si entienden la diferencia entre el riesgo diversificable y el no diversificable. El diversificable es aquello que yo puedo manejar, y el no diversificable es que no puedo manejar, sino que no lo puedo diversificar para poderlo manejar, sino que tengo que enfrentar tal y como está.
y con ingeniosidad. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Está claro? En mi caso está claro. Ok, excelente. Lick, yo tengo una pregunta. Ajá, dime. En el Dale. caso del riesgo no diversificable, parece que dijo, Ajá. pueden entrar los desastres naturales. En los no diversificables, sí. Los desastres naturales. Por eso fue que cuando di ejemplos de no diversificables, la pandemia es una cuestión que tal vez fue provocada, pero al final se convirtió en natural, porque fue transmitido de persona a persona, ¿no? Hay diferentes opiniones de cómo se originó. Algunos dicen de que estaban trabajando allá en un laboratorio de China y se les escapó el virus y salió a la calle y ahí comenzaron los contagios, ¿no? O sea que China era quien estaba haciendo ese virus. Otros dicen pues que no, ¿verdad? Que fue Estados Unidos, como hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China, ya que a Estados Unidos no le ha gustado mucho de que China haya pasado a ocupar el primer lugar en la economía mundial, ¿verdad? O sea, le quitó el primer lugar a Estados Unidos, eso no le gustaba. Entonces, a la guerra comercial le agregaron la guerra bacteriológica, ¿verdad? Y se inventaron el virus ese y lo fueron a tirar a China. Esa es otra versión. Y otra versión, pues al revés, ¿verdad? Que China inició ahí, pero con la intención de contagiar al resto del mundo. Y minar la economía de Estados Unidos, más de lo que ya está minada en relación a la de ellos. Entonces, como digo, pero esos son elementos que ya nosotros no los podemos controlar, ni ningún empresario, a no ser que sean los más millonarios del mundo, ¿verdad? Pero de lo contrario, los demás no lo pueden controlar. Entonces, eso es un riesgo no diversificable. Tal vez para los grandes millonarios del mundo, sí, ¿verdad? Incluso, por ahí dicen de que la vacuna, eso se inventó con la intención de que inventar una vacuna, que es Bill Gates el que está detrás de todo eso, ¿verdad? ¿Y para qué? Para tener controlado al mundo. Es decir, y buscar un gobierno central, único, a nivel del mundo. Y someter y esclavizar a la gente. Esas son pues versiones que se oyen, ¿verdad? Pero que son reales. Pero son riesgos que no podemos controlar, no está en nuestras manos controlarlo. Lo que podemos es tratar de buscar mecanismos para evadirlo lo más que se pueda. Pero la pandemia es parte del riesgo no diversificable. Esos deslaves, un invierno muy saturado de lluvia, genera deslaves, pues, genera desbordamiento de ríos. Eso, ¿cómo vamos a diversificar ese riesgo? ¿Cómo puedo yo hacer para que el riesgo de deslave, que en vez de que sucedan deslaves, buscar otras maneras, o que sucedan otras desgracias para menos impactantes, para bajar el nivel del riesgo? No se puede, por eso es no diversificable. No sé si queda respondida tu pregunta, compañera. ¿Está claro entonces? Ok, sigamos adelante. Sí, Lick. Muchas Ok, gracias, muchas gracias. bien, perfecto. Ahora veamos, siempre en riesgo y tasas de rendimiento es la distribución de probabilidades, que de alguna manera yo me he estado refiriendo a esto. Es el listado de todos los resultados o eventos posibles en el cual se asigna una probabilidad de ocurrencia a cada resultado. O sea, el financiero, por ejemplo, ¿qué eventos pueden ocurrir de aquí a un año? Sacar ese listado. Y de todo es posible. ¿Y qué probabilidades hay de que existan esas probabilidades? Algo muy recurrente, es que en periodos preeleccionarios siempre hay una guerra política. Siempre hay una guerra política entre los partidos políticos. Siempre. El próximo año tenemos elecciones legislativas y municipales. Entonces ya empezó la guerra política. ¿Qué puedo hacer yo como empresario? ¿Con quién me voy a ir? ¿A quién voy a apoyar? ¿O me voy a mantener al margen?
¿Ya? Eso es un evento que sucede en el año, desde el año anterior al año en que van a haber elecciones. Sean elecciones presidenciales, sean elecciones legislativas o sean elecciones municipales. Siempre. Entonces ahí tiende a bajar también la economía. El impacto que estamos viviendo ahorita de la pandemia, y eso por ejemplo le ve a los financieros, el impacto que estamos teniendo con la pandemia, más el impacto de esa guerra política, ¿cómo va a influir en el mercado? ¿Y qué voy a hacer yo para contrarrestar? O sea, yo lo que tengo que estar, como digo, pendiente de los posibles hechos que se fueran a suceder y qué probabilidades, ¿verdad? ¿Qué probabilidad hay de que eso ocurra o no ocurra? Y ante eso, ¿qué debo hacer como empresa, como financista? Esa es parte de distribución de las probabilidades, ¿verdad? Pero también hay probabilidades que pueden ser buenas, ¿verdad? Por ejemplo, mucha gente va a necesitar crédito y si yo tengo plata ahí guardada, ociosa, que solo me está dando una tasa de interés en que me pague el banco del 2, 3, 4%, entonces ahí tengo yo una posibilidad. Como mi empresa no me está dando plata porque hay una recesión, entonces con la apertura económica nuevamente, hay gente que va a querer plata para volver a iniciar. Entonces voy a dedicar parte de esa plata. Entonces, eso de lo que va a suceder me permite planificar qué es lo que voy a hacer y distribuir esas probabilidades de lo que suceda. O sea, la probabilidad de un evento es la posibilidad de que éste ocurra. Y como le digo, una probabilidad que siempre sucede es el año preelectoral, ¿verdad? Que siempre hay una contracción. Y en la época, por ejemplo, de la guerra, era peor, pues, ¿verdad? Era peor porque sabía de que la guerrilla buscaba la manera de bloquear esas elecciones. Entonces andar en la calle era más peligroso, porque se daban más los enfrentamientos armados. Cuando ya fue después de la paz, ¿verdad? Y cuando se vio ya que existía la posibilidad de que el frente quedara en el gobierno, mucha gente dijo, no, dijo, si el frente queda en el gobierno, este país se convierte en un país comunista, me llevo la plata. Y eso fue lo que hicieron muchos empresarios, tanto durante la época de la guerra como cuando iba a ganar, se veía y se perfilaba que iba a ganar el frente. Entonces mucha gente sacó la plata y esa plata ya no regresó, ¿no? Y esa plata ya no regresó. Entonces todas esas probabilidades tienen que tratar de verse para ver, de distribuir esas probabilidades y ver cómo se van a manejar. Entre más alta sea la probabilidad de incumplimiento del pago de intereses, ese es otro riesgo, ¿verdad? Más riesgoso será el título. O sea, para aquellos que invierten en títulos, ¿verdad? Entonces, cuanto más alta sea esa probabilidad de incumplimiento del pago, los intereses van a ser riesgosos. Y por lo tanto, siempre se exige mayor interés. O sea, entre más alto es el riesgo, más alta será la tasa requerida de rendimiento sobre el título de valor. Lo que yo les decía, en el mercado del mundo capitalista, cuanto más alto es el riesgo, más alta es la tasa de rendimiento. ¿Ya? Más alta es la tasa de rendimiento. Entonces, Lo escuchamos, profesor. Parece que se puso en silencio su micrófono. disculpen, pero tuve que interrumpir un momentito, ya que me hablaron precisamente de la universidad, pero dije que estaba en clase con ustedes, para mí es más importante. Así que solo respondí para hacerles saber que estaba en clase
y que yo le iba a corresponder a ellos después. Así que me disculpan, pero no me dio oportunidad de, de decirles a ustedes por qué iba a interrumpir un momentito, ¿verdad? Pero sí me hablaban del decanato. Y decir que pero para mí ustedes son más importantes, pero díganme esperanza que termine mi clase. Bien, entonces como les digo, cuanto más alta es el riesgo, más alta es la tasa de interés. Invertir en la gente del mercado es el riesgo más alto. Entonces las tasas allí, ustedes ya lo saben, lo conocen. Y debería de pedirles que hicieran una investigación y que me dieran resultados. Y van a ver las tasas que ahí andan cobrando. Son tasas a veces del 5% diario, ni siquiera mensual, sino que diario. Algunos llegan a tales niveles de explotación de esa pobre gente, esos agotistas, ¿verdad? Llegan a esos niveles de explotación, están cobrando el 5% diario de interés por un préstamo. Y a diario pasan allí en el mercado cobrando la tasa, el interés que se lo pagan. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta acá? ¿No? Ok, seguimos. Uso de las probabilidades para medir el riesgo. Tasa de rendimiento esperada. Es la tasa que se espera deberá realizar a partir de una inversión. El valor medio de la distribución de probabilidades de los posibles resultados. Esto yo ya se los había explicado anteriormente. ¿Cuál va a ser la tasa de rendimiento cuando yo compre un título valor? Esa es la tasa de rendimiento esperada. ¿Cómo la voy a establecer? Dije, yo agarro los estados de resultados de los cinco últimos años y hago el análisis de ese comportamiento. ¿Cómo ha sido el comportamiento, por ejemplo, de la utilidad en esos últimos 5 años? O sea, ¿cuál es la tendencia de esa tasa? Eso me va a dar a mí una probabilidad, ¿verdad?, de que realmente me va a dar. ¿Cuál es el promedio? Eso es lo que me deberían de dar a mí, por lo menos ese promedio de tasa de rendimiento. Y si realmente me lo van a pagar, ¿verdad? Entonces, entre más estrecha sea la distribución de probabilidades de rendimientos esperados en el futuro, más pequeño será el riesgo de una inversión dada. O sea, la probabilidad de rendimiento esperada, cuanto más estrecha sea, más pequeño será el riesgo de una inversión. ¿Por qué? Cuanto menos tasa me paguen, más posibilidades de que me paguen. Eso es lo que está queriendo decir ese último párrafo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo como financista debo de ver cuando voy a invertir en títulos valores. En primer lugar, ¿cuál es la conducta financiera en el tiempo que ha tenido la empresa? Por lo menos digo, los últimos 5 años. O por lo menos siquiera los últimos 3. Estas empresas que están en la bolsa de valores tienen la obligación de publicar sus estados financieros, ¿no? Lo hacen muchas veces en los periódicos de mayor circulación. Lo hacen mandándole esas informaciones a las casas corredoras de bolsa. Lo hacen a través de revistas del sector económico al que pertenecen, ¿no? O sea, hay diferentes fuentes por las cuales yo puedo investigar cuál ha sido el comportamiento del rendimiento de esas instituciones, cuál ha sido el comportamiento de crecimiento de esas instituciones. El crecimiento lo voy a ver a través del balance y las utilidades, y el crecimiento de utilidades o el comportamiento de las utilidades lo voy a ver a través del estado de resultados. Entonces, cuanto más estrecha, o sea, cuanto más factible, eso es lo que quiere decir, sea la distribución de rendimientos esperados, entonces lógicamente menor será el riesgo en esa inversión. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer sobre este tema? ¿No hay? ¿Alguien que quiera agregar, alguien que quiera agregar algo más? Ok, bien. Entonces, si no hay dudas, no hay preguntas, terminamos este tema y damos inicio a otro.
Es las políticas del manejo de activo y pasivo circulante. Vean, ¿de dónde es que el financista hace su análisis económico de una empresa? ¿De dónde? Saca su análisis. ¿Quién me dice? Lo hemos dicho en el transcurso de las clases. Preguntas para laboratorio. De reportes financieros. De reportes financieros, de los estados financieros, ¿verdad? O sea, estamos hablando del balance, estamos hablando del estado de resultados o estado de pérdida y ganancias, que es lo mismo, ¿verdad? Y del flujo de caja, que es otro elemento financiero. Pero, ¿de dónde sale el balance? El balance es un resumen de la contabilidad de cada año. O sea, todas las empresas tienen un periodo fiscal, así le llaman, que es del 1 de enero al 31 de diciembre. Ese es el periodo fiscal. Por lo tanto, ese es el periodo contable. O sea que la contabilidad de todas las empresas se abre el 1 de enero y se cierra el 31 de diciembre. El 1 de enero del siguiente año se reabre otra vez la contabilidad y vuelve a cerrarse el 31. O sea, el periodo fiscal es de un año y por lo tanto todas las empresas están obligadas a hacer al 31 de diciembre el resumen de todo lo sucedido en el año, lo cual va a parar, como digo, al balance y al estado de pérdida de ganancias. Pero para saber interpretar ustedes eso, tienen que saber qué es activo, qué es pasivo, qué es capital, que es lo que se conoce como la ecuación patrimonial. Es decir, tienen que saber qué es contabilidad y cómo funciona la contabilidad. Porque es de allí, de la contabilidad, donde se saca el estado de, el balance general y de donde se saca el estado de resultados. Pero ¿cómo lo van a interpretar ustedes si no saben nada de contabilidad? Entonces, aquí vamos a aprender a conocer cómo funciona la contabilidad, su funcionamiento. No vamos a aprender a ser contadores, no, sino que vamos a tratar de entender cómo es el funcionamiento de la contabilidad. Entonces, estamos viendo la nueva presentación, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, ¿cómo funciona? Eso tenemos que saberlo. Para saber de dónde vienen esos datos. Y si no me están mintiendo, como financiero, tengo que conocer cómo funciona la contabilidad. Y, por el otro lado, cuando yo tengo dudas sobre esos estados financieros, preguntar, pero preguntar en base a conocer cómo funciona, cómo maneja. No cómo se contabiliza, que lo vamos a ver, ¿verdad? Porque tenemos que bajar hasta ese nivel para conocerlo. No cómo se contabiliza, pero sí cómo funciona, cuál es el comportamiento, cuáles son los elementos primordiales en que se basa la contabilidad. Y la contabilidad, como tienen acá, se basa en la ecuación patrimonial o de balance. O sea, para determinar las políticas del activo y pasivo circulante, tenemos que conocer primero el funcionamiento de la contabilidad. Es lo que les acabo de decir. Para lo cual empezaremos por conocer la ecuación patrimonial, que es la base fundamental para entender cómo funciona la contabilidad. La ecuación patrimonial, o sea, la ecuación en la que se fundamenta el balance. El balance, ¿verdad? Lo que tiene desarrollado es esta ecuación, ¿sí? Con sus diferentes componentes. El activo es igual al pasivo más el capital. Entonces, ustedes tienen que conocer qué es activo, qué es pasivo y qué es capital.
para poder interpretar el balance, incluso para poder interpretar el estado de resultados. Porque el estado de resultados también lleva incorporada, aunque ya no de una forma expresa, esta ecuación patrimonial. Esto significa que la suma de todos los elementos del activo deben ser igual a la suma de todos los elementos del pasivo más todos los elementos del capital. Entonces, para entender esta ecuación, tenemos que ver qué es cada uno de ellos. ¿Qué es el activo? ¿Cómo se compone? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se comporta? ¿Qué es el pasivo? ¿Qué lo compone? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se comporta? ¿Qué es el capital? ¿Verdad? Sus componentes, su funcionamiento. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta hasta allí? O sea, No, profesor. con cada operación que se dé dentro de una empresa, con cada operación que se dé dentro de una empresa, estamos afectando la ecuación patrimonial. O estamos sumando y restando del activo, sumando y restando del pasivo, sumando y restando del capital, o estamos sumando del activo y sumando del pasivo, sumando del activo o sumando del capital, o sumando del pasivo y restando del capital. O sea, para que esto se mantenga igual, si yo le sumo al pasivo, al activo, o bien tengo que restarle al activo, o tengo que sumarle al pasivo para mantener la igualdad. O sea que esa igualdad siempre, siempre se debe mantener. Si yo le sumo al activo, tengo que sumarle al capital. O sea, según como sea la operación. Es la operación la que me va a indicar si al sumar al activo, tengo que restarle al activo, o sumarle al activo, sumarle al pasivo, o sumarle al capital, o sumarle los tres, pues, por partes iguales, ¿verdad? Activo igual a pasivo más capital. O sea, sumarle al activo, y lo que le sumo al activo tiene que ser igual a la sumatoria de lo que le sumo al pasivo y de lo que le sumo al capital. No sé si me he explicado o los he enredado más. Quisiera oír opiniones o consultas. Yo tengo una pregunta. Ajá, dime. Dime, Andrea. No, dale, Alex. Ok, dale. Ok, gracias. ¿De qué depende que se le sume o se le reste a cualquiera de estos? De las operaciones de la empresa. Me Por ejemplo, imagino más adelante usted nos va a explicar, nos va a dar casos. Sí, le voy a dar caso, pero ahorita para que te quede un poquito más claro te voy a dar un caso. Ok, ¿Qué pasa cuando tu proveedor, tú tienes un almacén de ropa, tú tienes un almacén de ropa, entonces le pides al proveedor porque ves que la camisa ya se están terminando y la demanda continúa, entonces necesitas comprar camisas. ¿Qué es lo que sucede? Que tú pides una cantidad de camisas, o sea, pides mercadería. O sea que para la empresa estás sumando mercadería. Voy a poner una cantidad cualquiera, ¿verdad? Tal vez no real. $100 en camisas. Le sumaste al activo $100. ¿Por qué? Porque le sumaste a la mercadería. Pero si solo le sumas al activo, deja de ser la igualdad. ¿Por qué? Porque el activo va a sumar más que la suma del pasivo más el capital. Entonces la igualdad se rompe. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder? Si me las trajo al crédito, si mi proveedor me las trajo al crédito, voy a sumar los $100 de la camisa aquí, ¿verdad? En el activo. Pero también voy a sumar $100 más de deuda. Entonces quiere decir que yo mantengo el equilibrio. Con eso, ¿qué es lo que les quiero decir?
de que siempre que haya una operación se van se van a mover siempre por lo menos 2 cuentas, no porque a veces pueden ser más. Imaginémonos que esas camisas, $50 las pago en efectivo, sumo $100 de camisas, $100 en mercadería, pero pago $50 en efectivo, entonces están los 50 y los otros 50 para mantener la igualdad, pues me las dejo en el crédito, entonces sumo en el pasivo. Ya, ahí tenemos que estar, hemos movido 3 cuentas y eso es lo que sucede. Ven ustedes, hemos hablado de una operación de la empresa en el cual hemos movido la ecuación patrimonial y tenemos que mantener. Eso se llama la regla de la partida doble. O sea, que no hay un deudor sin un acreedor. Lo vamos a retomar ese tema más adelante. O sea, que siempre debe haber por lo menos una cuenta deudora y una cuenta acreedora. Siempre. Pero eso lo vamos a ver más adelante. No sé si queda respondida tu pregunta o te dejé peor, Ruth. No, Lick, sí, ya entendí más o menos por dónde va. Ah, ok. Sí. Eso lo vamos a ver Gracias. más al detalle. Entonces, para poder ser más específico y para que ustedes entiendan esa parte, vamos a empezar a definir qué es el activo. El activo son todos los bienes que la empresa posee. Todos los bienes que la empresa posee. Se divide en activo corriente o circulante, activo fijo y activo diferido. Fíjense bien, todos los bienes que la empresa posee es un activo. Yo les pregunto, ¿quién sabe qué es el derecho de llave? Francisco, tal vez tú lo sabes. Fíjese que no, profesor, primera vez que escucho ese término. Ok. ¿Alguien más sabe qué es el derecho de llave? Se los dejo de tarea. ¿Qué dicen? No, miren, el derecho de llave es el derecho que la empresa tiene de usar su nombre. O sea, si yo registro mi empresa en el registro de comercio, nadie más puede utilizar ese nombre. Y ese nombre adquiere ante la sociedad un estatus, un reconocimiento, bueno o malo, pero es un reconocimiento. Eso constituye el derecho de llave. Nadie más puede usar el nombre de mi empresa. Si está registrado en el código, en el registro de comercio, nadie más puede utilizar ese nombre. Y si alguien quiere utilizarlo, tiene que pedirme permiso a mí. Lógicamente, si yo le voy a dar el permiso, no solo voy a dar de choto, solo por su linda cara, ¿va? Voy a decir, correcto, yo te doy permiso de usarlo, pero me vas a pagar. Me vas a pagar. Fíjense que entonces, el derecho de llave es un bien de la empresa. ¿O no? Sí, Correcto. sí, es un bien. Entonces, quiere decir que no solamente los bienes materiales son parte del activo, sino que también hay bienes no materiales, Como pero que Lick, tienen eso valor monetario. entraría entonces el pago de planilla o recurso humano es parte del activo también. No, no. La plata que pagas es activo, ¿verdad? Porque es dinero que está sacando, es activo. El dinero es parte de los bienes de la empresa, entonces es un activo. Pero ¿qué estás haciendo? Estás pagando una deuda, porque tu empleado trabajó todo el mes. Trabajó todo el mes y hasta el final del mes le pagas. O sea que todo lo que trabajó del mes, tú se lo debes, entonces es una deuda. Es un pasivo. Entonces sería un pasivo. Fíjense que no, la operación tiene la intervención de los dos. Activos son todos los bienes que la empresa posee.
pasivos son todas las deudas que las empresas tienen. Por lo tanto, lo que yo les estaba diciendo, cuando pago yo ese dinero que debo a mis empleados, porque se lo debo, porque ellos ya me entregaron su trabajo, entonces yo se lo debo al final del mes, eso se ha convertido para mí en una deuda. En el día a día, el primer día que pase del mes, ya le debo yo el pago del primer día. El segundo día que trabajó, ya le debo el pago del primer y el segundo día. O sea, para la empresa se va convirtiendo en una deuda. ¿Y con qué lo voy a pagar? Con efectivo. Pero el efectivo sí ya dijimos que es un bien de la empresa. Entonces ahí están jugando dos. El efectivo, que es parte del activo porque es parte de los bienes, y el pago de esa deuda, el pago del salario. Ese es un pasivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Disminuyo el activo porque saco plata, pero disminuye el pasivo porque pago esa deuda. ¿Ya? ¿Me explico? Y entonces la ecuación patrimonial se mantiene igual. Te lo voy a explicar. Lo voy a tratar de hacer. Acá en Word. Lick, una consulta también Ajá. con respecto a eso. Entonces, una empresa en cuanto al personal siempre va a mantener un pasivo porque para cuando una persona renuncie, la famosa indemnización. Sí, así es. Exacto. Eso es un pasivo diferido. Ok, Porque eso ok. se debe cuando yo quito al empleado, tengo que pagarle la indemnización. Es más, en el Código de Comercio, el Código de Trabajo, ya está establecido que por renuncia voluntaria, la empresa me tiene que dar de indemnización medio sueldo por año. 50%. ¿Sí? Medio sueldo por año, del último sueldo, ¿verdad? El 50%. Ya está establecido. Entonces, si yo trabajo 20 años en esa empresa, me deben medio sueldo durante 20 años. Ok. O sea ¿Verdad? que ese es un pasivo que está ahí durmiente, por así decirlo, que se hace Eso, efectivo cuando la persona renuncia o la despide. sí, exacto. El pasivo se va acumulando año con año, pero como no se paga, se vuelve un pasivo diferido en el tiempo, no tiene definición. ¿Cuándo se va a pagar? No se sabe cuándo va. Sí, Ese dime, pasivo Javi. diferido es el mismo pasivo laboral, profesor. Exacto, el pasivo laboral es un pasivo diferido, porque se va a pagar hasta que el empleado lo exija. ¿Verdad? Entonces, pero la empresa tiene que ir acumulando ese pasivo para poderlo pagar cuando haya que pagarlo, ¿verdad? O sea, porque lo quite, si lo quito, pues no solo es el 50%, sino que es el 100%, un sueldo por año completo. Y si renuncia es el 50%, o sea, medio sueldo por año trabajado. ¿Ya? O sea que es un pasivo, que se lo voy debiendo a la empresa, perdón, a los empleados, pero nunca se los pago. Hasta que esta persona lo exige, o porque lo quité, o porque me renunció. Entonces eso es un pasivo diferido. Ya vamos a ver más ese concepto específico, ya por cada elemento de la ecuación patrimonial. ¿Te iba a decir algo, Ruth? Sí, Lick, ya me descubrió. ¿Cómo acumula el pasivo diferido una empresa? O sea, ¿cómo lo va acumulando? ¿Lo recoge cada mes, cada año? ¿Cómo lo acumula? Eso depende de las políticas de cada empresa. Cada empresa establece sus propias políticas. La cosa es que al momento en que se vaya a hacer efectivo, tiene que tener esa plata. Algunas empresas lo que hacen es irlo acumulando como una reserva. ¿Verdad? Lo van acumulando, se llama como reserva legal. ¿Verdad? Reserva legal laboral. ¿verdad? Lo va acumulando. Y así se llama la cuenta, reserva laboral. Lo va acumulando en una cuenta. Hay otras empresas que no lo hacen. Hasta que sienten el impacto. Ahí graban el ejercicio fiscal en el que están. ¿verdad? Y eso puede, en un momento dado, imagínense que me renuncien el 50% en un solo año. Capaz lleva la quiebra de una empresa si no ha ido generando esa reserva. ¿Ya? No sé si queda claro, Ruth. Sí, Lick, gracias. Ok, bien, excelente. Y yo tengo una pregunta, Dime, excelente, dime. siempre sobre el activo diferido, Sí, que dime, si se da solamente para como una empresa privada o también, o se puede hacer
en cualquier, digamos, institución pública o privada, no importa. Eso de pagarle el 50% si la persona se va voluntariamente y el Pues, 100% si lo despiden. sí. Fíjate que entiendo, no estoy completamente seguro, ¿verdad? De que sí, ese derecho lo tienen todos los empleados, sean empleados públicos o empleados privados. Y eso está establecido en el Código de Trabajo, ¿verdad? De que sí tienen ese derecho, ¿verdad? Tanto en una empresa pública como en una empresa privada. Hasta donde yo tengo el conocimiento, no sé si eso haya variado, ¿verdad? No sé si tienen alguna otra duda y si queda satisfecha, Katie. Sí, Lick, está bien, gracias. Yo Ok, tengo una duda, Link. sí, dime. Ajá, ¿quién? Katie, ¿tú quisieras decirme algo más? ¿O Elena? Soy Elena. Ok, dime, Elena. Con respecto a lo que acaba de decir Kate, y creo que me surgió una duda, de que cuando, digamos, si renuncia es, creo que el 50 o cómo era, al revés. Bueno, No, cuando... Ajá, dime. el punto es de que al recibir como esta indemnización existe un periodo de tiempo de parte de la empresa para que se haga entrega del dinero, es decir, por ejemplo, unos 30 días hábiles, 15 días, o no existe un periodo de tiempo para hacer entrega del dinero. Pues supuestamente eso debe de ser al momento de la renuncia, ¿verdad? Y sí, ahí creo yo que anda allí por 15, 30 días de plazo para que paguen eso, ¿verdad? No estoy completamente seguro. Pero sí tienen un plazo para pagar. Si después de ese plazo no se hace, entonces puede la empresa caer en daños y perjuicios para el trabajador. Y el trabajador la puede demandar. El Código de No, Trabajo dice que son 15 días después de la del renuncia. despido o de la... Sí. Pues sí, ya ves, no andaba tan lejos, 15 días. Pero, o sea, el periodo Ujú, es corto, ¿verdad? No es es muy correcto. largo. O sea, También hay como otra modalidad, ¿verdad, Liz? Que ajá, que actualmente muchas empresas utilizan para no ir cargando ese pasivo, ujú, que indemnizan a los empleados al final de año. correcto. Esa es otra forma, correcto, esa es otra estrategia, para no estar acumulando ese pasivo, año con año indemnizan a todos los empleados. De tal manera que la indemnización por año ya se les pagó. Y se la pagan completa, ¿verdad? O sea que aquel que renuncia, o sea, ahí sale ganando porque la indemnización que le pagaron fue completa. Solo de la parte del año en que renuncia, de la parte trabajada en el año que renuncia, le van a dar el 50%, pero de los años anteriores le dieron el 100%. Ahí quien gana es el trabajador. Y excelente, pues, ¿verdad? Estrategia para la empresa, porque no tiene que estar acumulando ese dinero, ¿verdad? Ocioso. Mejor se lo paga a los empleados y está bien porque los empleados, ¿quién no le agrada recibir esa indemnización anual? ¿Verdad? Lick, yo tengo una pregunta. Ajá, dime, Fabiola. Hablando de eso, de que al final del año los indemnizan y todo eso, ¿qué es el aguinaldo entonces? Y también, este, lo de el pago de la renta, porque por lo que tengo entendido, en muchas empresas se les descuenta lo de la renta a los trabajadores. Entonces, esa era mi duda de que cuánto tiempo después se puede cobrar eso de la renta. Bien, mira, cuando en el momento que te pagan la indemnización, ahí ya vales con todos los descuentos, incluyendo la renta. O sea, si tus ingresos son superiores, creo, a $700, de $700 para arriba, todos pagamos renta. Entonces, ese empleado, cuando le pagan la indemnización, la empresa tiene la obligación de descontarle la renta y reportarla, o sea, enviarla al Ministerio de Hacienda. No sé si era tu pregunta, Fabiola, o había algo más. Sí, con lo del aguinaldo, o sea, Ok. no sé. Sí, mira, el aguinaldo es otra cosa. O sea, el Código de Trabajo establece una serie de prestaciones obligatorias para los trabajadores. Y hay una,
Hay un artículo en el Código de Comercio que establece que anualmente la empresa está obligada a darle aguinaldo a las personas. Y ese aguinaldo va acorde, va escalonada acorde a los años trabajados dentro de la empresa, ¿verdad? Hasta el grado que puede llegar incluso, creo yo, si mal no recuerdo, llega hasta el 50% quizás, ¿verdad? Llega hasta el 50% del salario. Creo que hasta el primer año solo te dan, creo yo, que como el, ¿qué? Si me permiten, yo bajo el Código de Comercio porque más o menos sé dónde está. Lo investigamos, ¿les parece? Para salir exactamente de la duda. Sí, Vaya, Lick. está bien, Lick, muchas Ok, gracias. ok. Denme un par de segundos, ¿ya? Porque sí está escalonado según el tiempo laborado. Así es, según el código, el tiempo laborado, así es la bonificación, o sea, el aguinaldo que tienen que dar. Y estoy ya buscándolo.
Bien, por aquí está, mire, ya lo encontré. Según el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, para quien tuviere un año o más, pero menos de 3 años trabajar en la misma empresa, le corresponde el monto equivalente al salario de 15 días. ¿Me escuchan? Sí, Sí, Liz. Ok. De 15 días, ¿verdad? Miren, para el que tuviera 3 años o más, pero no más de 10 años de trabajar en la misma empresa, le corresponde el monto equivalente al salario de 19 días. Y para quien tuviera 10 años o más de trabajar en la misma empresa, se le dará la cantidad de dinero equivalente al salario de 21 días. Así lo establece el Código de Trabajo. Ahí tienen ustedes, eso es lo que yo les digo, va escalonado según la cantidad de años trabajados. Y por supuesto, cuando estamos hablando para aquellos que tienen menos de un año, eso no devenga un aguinaldo proporcional a la cantidad de días trabajados en el año. Para quien se inició en el año en que el primer año, ¿verdad? En que va a trabajar, el aguinaldo va a ser proporcional a la cantidad de días trabajados. Y ese cálculo se hace en base al salario de 15 días. Se le da proporcional ese salario de 15 días a la cantidad de tiempo trabajado en ese año. No sé si me he explicado esto. Eso es lo que yo le estaba diciendo. Yo no tenía claro de que sí es escalonado dependiendo de la cantidad de tiempo trabajado dentro de la empresa. Bien, no sé si queda respondida la pregunta, compañero. Sí, Lick, muchas gracias. Ok, Fabiola. ¿Alguien más quiere hacer alguna otra pregunta? Ok. Bien, entonces habíamos dicho que el activo son todos los bienes que la empresa posee. Pero dentro del activo hay una clasificación. Está el activo corriente o activo circulante, más conocido como activo circulante. Está el activo fijo y el activo diferido. Veamos en qué consiste cada uno de ellos. Activo corriente y circulante son todos los bienes que la empresa posee de fácil convertibilidad a dinero en efectivo. ¿Verdad? O sea, la clasificación viene dada por la capacidad de ese bien convertirlo a dinero contante y sonante, que se le conoce también como dinero líquido o dinero en efectivo. Entonces, así es como viene la lista. Al inicio del activo, de las cuentas del activo circulante, la primera cuenta que va a estar es la cuenta más líquida, o sea, la cuenta más fácil de convertir en dinero. ¿Y cuál es la cuenta más fácil de convertir en dinero? El dinero en efectivo. Ese ya no necesita convertirse, sino que ya es efectivo. Y el dinero en efectivo se maneja bajo el nombre de cuenta caja, ¿verdad? Simplemente caja, ¿verdad? La cuenta se llama caja. El dinero en efectivo se llama contablemente caja, ¿verdad? Contablemente. El nombre de la cuenta es caja, para controlar el dinero en efectivo. Esa es la primerita que aparece en la lista de cuentas del activo corriente o activo circulante. La segunda es el dinero en los bancos. O sea que la cuenta se llama banco. Todo ese dinero que tenemos depositado en un banco se va a controlar bajo la cuenta que se llama bancos. ¿Por qué? Porque esta es la segunda más fácil de convertir a dinero. Simple y sencillamente, si yo lo tengo depositado en una cuenta de cheques, yo giro un cheque y la persona lo va a cobrar al banco, y al cobrar al banco ahí le dan efectivo. O sea, ahí no tiene ninguna dificultad para adquirirse el efectivo. Entonces es bien fácil la conversión a efectivo. Y eso es la clasificación, es el orden de la clasificación. En el catálogo siempre primero aparece la cuenta caja, porque ya es el efectivo ya de por sí. Luego aparece la cuenta banco, y con un leve movimiento, ¿verdad? Con un simple traslado al banco, eso se convierte en efectivo. La tercera es la mercadería para la venta. O en el caso de las fábricas, pues la cuenta materia prima, ¿va?
Entonces, esa la mercadería o materia prima se maneja bajo la cuenta de inventarios. Aquí hay una... Voy a hacer una corrección, fíjense que ayer lo noté, pero se me escapó hacerlo. Entonces, la cuenta mercadería, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa se está comprando y vendiendo. Voy a volver acá. Permítanme. Voy a compartir esta hojita de Word para explicarlo más gráficamente. Vea, una de las fórmulas del capital, o sea, para hacer plata es lo siguiente. Yo tengo dinero. Con ese dinero, yo lo que hago es convertirlo en mercadería. Esa mercadería, al venderla, yo la he convertido en ¿qué? Otra vez. La he convertido otra vez en dinero. Mi pregunta va para ustedes. Ese dinero del que estoy hablando, ya el que adquiero por la venta de la mercadería, ¿será el mismo dinero original? No, licenciado, ¿Por porque qué? al vender usted obtiene una ganancia. Correcto. Entonces aquí lo que hago es obtener un dinero, ¿sí? Ya no es el mismo dinero, sino que es un dinero incrementado. ¿Y ese dinero qué es lo que hago? Volver a comprar mercadería, ¿sí? Reinvertirlo. Invertirlo, pero ¿en qué lo voy a invertir? En lo que estoy, en mi negocio, ¿va? Y lo estoy, para facilidad lo estoy haciendo como la simulación de la mercadería, que solo me dedico a la mercadería, pero podría ser para comprar más materia prima, para producir más productos, ¿ya? ¿Ya? Pero yo lo veo en términos de mercadería, aún la materia prima. Entonces, mi pregunta es, ¿compraré la misma cantidad de mercadería con ese dinero incrementado? ¿Verdad que no? Porque si tengo más dinero voy a también a comprar más mercadería. O sea que es un dinero, una mercadería ya incrementada. Con esto, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo la vendo, se convierte ya otra vez en dinero. Pero ya es un dinero doblemente incrementado. ¿Que me lleva a qué? A comprar mercadería. También doblemente incrementada. Y en esa forma, yo sigo de forma indefinida esa fórmula. Vuelvo con esa mercadería doblemente incrementada, yo la vuelvo a vender, como se le incorpora la ganancia, entonces obtengo un dinero ya triplemente incrementado. Para comprar mercadería triplemente incrementada, que al venderla adquiero dinero, pero ya cuádruplemente incrementado, y así me voy al infinito. ¿Ya? Esa es la fórmula del capital. Esa es la fórmula en que se deberían de desarrollar las empresas. Entonces, la mercadería, como lo acabamos de ver, es convertible en dinero. Y la rotación, o sea, cuando estoy hablando yo del de
que se convierte en M y luego en D, esa es una rotación. Dinero, mercadería, mercadería, dinero. Dinero, mercadería, mercadería, dinero. ¿Ya? Entonces, esa es una rotación. Y eso se vuelve más rápido según las estrategias de venta que yo tenga. Ahí es el gerente de mercadeo el que se va a encargar de eso. O sea, que esa rotación sea más rápida. Entonces, el financiero es el que le va a decir, no, mira, toda la utilidad que ganaste en la primera venta, una parte va para esto y otra parte, ahí interviene el financiero. Y de común acuerdo planifican, ¿verdad? Entonces, la mercadería para la venta, por lo tanto, es el tercer elemento más fácil de convertir a dinero. El primer elemento ya dijimos en efectivo, que ya de por sí ya es dinero en efectivo. O sea, la cuenta caja. Se maneja a través de la cuenta. El segundo es el dinero que depositamos en el banco. Es más fácil ir a sacar dinero que tengo depositado en el banco que el dinero que obtengo de la venta de mercadería. Entonces, el tercero más fácil es la venta de mercadería, ¿verdad? Que se maneja bajo la cuenta de inventario. Y el tercero son las deudas a favor de la empresa. Óigase bien, deudas a favor de la empresa. O sea que aquí vamos a hablar ya de dos tipos de deuda. Deuda a favor de la empresa y deuda en contra de la empresa. Yo creo que eso ustedes no habían tal vez reflexionado, que hay deudas a favor y hay deudas en contra. En este caso es cuando vendemos mercadería al crédito, entonces lo que estamos haciendo es adquiriendo una deuda a favor de la empresa. Y cuando de esa deuda es a plazos inferiores a un año, se considera como activo circulante. No sé si me he explicado hasta acá. ¿Tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta? ¿O algo que quieran adicionar? Con mucho gusto. ¿No hay? Profesor, Sí, en mi caso, tal vez agregar nada más con el tema del el pasivo laboral o diferido. ¿Sí? En el caso de las empresas, si bien hay una normativa que establece el tiempo en el que se debe hacer efectivo este pasivo, sin embargo, en la práctica, y usted no me dejará mentir, o me corrige si estoy equivocado, pero por experiencia personal no siempre se cumple ese requisito legal. Un ejemplo claro, podemos ver los más de 200 trabajadores de una empresa de Soyapango que actualmente están haciendo diferentes acciones y han mantenido cerrada una empresa porque no les ha indemnizado, no les ha pagado varios meses de su salario y se declaró en quiebra, se declaró en bancarrota, pero estaban queriendo sacar los equipos, las maquinarias y todo pues se desconoce si es para venta o trasladarse nada más de local, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. En mi caso personal, yo trabajé también para una empresa en la que por varios años y al final, pues, al momento de hacer efectivo este pasivo laboral de la mayoría de personas que trabajamos, bueno, llevamos más de un año todavía en esa disputa legal, digamos, para que se haga efectivo esa parte, ¿no? Entonces, no todas las empresas cumplen y tienen esa previsión o planificación para esos momentos en el que, por A o B motivo de las circunstancias, se ven obligados a un cierre, pues también cubrir el pasivo diferido. Muy buena observación, Francisco, gracias. Efectivamente, miren, ¿por qué razón en los países así como los nuestros, casi todos los países americanos, con bastante frecuencia se oye hablar de huelgas y de protestas? ¿Por qué eso no se oye, por ejemplo, en los países europeos? Es muy raro que nosotros oigamos decir de que va a haber una huelga en un país europeo. O incluso en el mismo Estados Unidos, que es un país de América, no de América Latina, no que de América. ¿No? América Latina somos aquellos países que fuimos conquistados por países que tienen lenguas latinas, ¿verdad? O sea, derivadas de latín, portugués, francés, que son derivadas del latín, el español, ¿verdad?
Entonces, el inglés no es derivado, no es lengua latina, es anglosajona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué allá, en estos países como Estados Unidos, Europa, no se dan tantas huelgas y tantas protestas laborales como acá? Por lo que yo he dicho en muchas ocasiones, desgraciadamente, miren, el capitalismo no es malo. Los malos son quienes aplican mal el capitalismo. Y esos son los que generan problemas. Acá en nuestro país, aquí en nuestro país, nuestros empresarios son capitalistas, pero también allá, en Europa, los empresarios son capitalistas. Y voy a poner el ejemplo de Suecia. Suecia y Finlandia son los dos países, les voy a poner de ejemplo. Son los dos países que ocupan el primer lugar en el índice, el nivel de vida de las personas. Pero, ¿y por qué no se da huelga? ¿Y por qué ese primer nivel? Por la mentalidad de los empresarios de esos países. ¿Por qué razón? Y voy a hacer otra pregunta. ¿Por qué razón Japón en la Segunda Guerra Mundial, con la bomba atómica que le llegaron ahí a regalar a domicilio, ¿verdad? Donde desaparecieron Hiroshima y Nagasaki? Japón quedó devastada. ¿Y por qué Japón ahora está siempre peleándose entre los primeros lugares como mayor potencia económica del mundo? Tal vez no llega al primero ni al segundo, pero siempre mantiene entre el tercero y el cuarto potencia económica del mundo. ¿Cómo es posible que un país que quedó tan devastado esté ahora en esa posición económica? Quedó en peores condiciones que nosotros. Nosotros aquí la guerra solo la vimos pasar. Ellos no la vieron pasar. Ellos la sintieron porque allí llegó la guerra a su casa, a su país. ¿Pero por qué? Japón tiene ese desarrollo. ¿Y por qué nuestro país, que no tuvo nada que ver en esa guerra? A pesar de haberle declarado la guerra a Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Pero Alemania, risa le dio que El Salvador le declarara la guerra. Y no le hizo absolutamente nada, ¿no? Si El Salvador continuó con su desarrollo normal. ¿Y por qué razón Japón, que quedó más devastada, una economía totalmente golpeada, ahora está siendo de las primeras potencias económicas del mundo? ¿Quién le haya respuesta a eso? ¿Quién de ustedes? ¿Por qué creen ustedes? Es la visión de sus empresarios. Es la visión de sus empresarios. Es la visión de cómo es el capitalismo para ellos. Ellos tienen una visión futurista. Imagínense ustedes, allá en Suecia, yo no sé si ya se los habré dicho, creo que sí, pero en Suecia, ¿cómo son las casas marginales? Ustedes conocen las casas marginales acá, ¿verdad? Que muchas veces son de cartón y hay gente incluso que ni siquiera una casa marginal tiene, que duermen en los portales, como por ejemplo en el portal de la Dalia. Ahí duermen, no tienen ni siquiera una casa marginal. ¿Saben cómo son las casas marginales en Suecia? Son igualitas, o del tamaño, o con las características de las de la colonia Miramonte. O sea, esas son las casas más pobres en Suecia. ¿Pero por qué? O sea, también es un mundo capitalista igual que acá. Es la visión de los empresarios. Allá la gente tiene asegurada casa, tiene asegurada educación, desde parvularia hasta universidad. Tiene asegurada. Allá tiene asegurada la salud. Allá los hospitales todos son públicos, allá no hay hospitales privados. Todos son públicos. Pero ¿cómo es la salud? La atención que dan en esos hospitales es incluso mejor que la atención que dan aquí en los hospitales privados. Hospitales públicos de Suecia. O sea que allá la gente su nivel de vida es mucho superior, pero por todo eso
y ahí hay empresarios también. ¿Pero por qué? Pues? ¿Cuál es la diferencia? Es la visión de futuro, la visión que acá el empresario lo que le interesa es obtener utilidad a como dé lugar. Y si quitarle la indemnización que legalmente le corresponde a un empleado, eso le va a ahorrar sacar plata, lo va a hacer. Entonces aquí, esa es una de las características primordiales que tienen nuestros empresarios, que siempre andan buscando cómo violar la ley. Siempre andan buscando cómo violar la ley. Es más, sino que van buscando, y aunque tengan que pagar en maletines negros, ¿verdad?, para que pongan las leyes a favor de ellos, del empresario. Pero no tienen una visión de futuro. No quieren, por ejemplo, invertir en la educación. Van a ir a ver cómo la inversión que tiene Japón en educación. China hace unos años no se mencionaba, pero ahora, por algunos analistas económicos, algunos analistas de la economía mundial, declaran ya, y eso está en la mayoría de estos analistas de economía mundial, ¿verdad?, de que la primera potencia económica del mundo ahora es China. ¿Qué pasó con Estados Unidos? Pues? Que por muchos años se mantuvo en el primer lugar y ahora China es lo que es la visión de futuro. Es la visión de futuro. Nuestros empresarios son miopes, solo ven aquí las utilidades hoy, pero no ven el rédito que eso puede tener. El invertir en el desarrollo de la gente. El invertir en el desarrollo de la gente, eso provoca desarrollo a la sociedad. Y al provocar desarrollo en la sociedad, va a provocar desarrollo económico. Y por lo tanto, cuanto más gente tenga capacidad para comprar, ellos van a vender más y se van a hacer más ricos. Sin dañar a la gente. Pero aquí lo hacen al revés. Es, como digo, la visión ciega, miope, ¿verdad? El miope ven solo aquí de cerquita, ¿verdad? Pero no ven, después de aquí de cerquita ya no ven nada más. Esa es la visión miope de nuestros empresarios. Y por eso yo tuve el caso, a mi señora, por ejemplo, ¿verdad? Por oponerse a la corrupción le quitaron el trabajo, pero no le querían pagar la indemnización. Pero como mi señora tenía un tío que era abogado, ¿verdad?, que en su vida nunca perdió un pleito, le dijo al dueño de la empresa: mire, acuérdese que yo le hice a usted la escritura de constitución de su empresa y conozco las debilidades de su empresa. Si usted no le paga a mi sobrina, yo el juicio de lo laboral me lo voy a jalarle a lo mercantil y ahí me voy a acabar a su empresa. O sea que hubo que hacer eso para que le pagaran la indemnización a mi señora. Y no se la dieron al 100%, sino que le digo, negociémoslo. Sí se la voy a pagar, pero negociémoslo. Claro, a nosotros nos salía más caro estar pagando abogados, pues, aunque el abogado que teníamos no nos cobraba nada porque era tío de mi señora. Pero eso fue lo que pasó. ¿Pero por qué? Por la visión tan miope de nuestros empresarios, que siempre van viendo. A ellos no les importa la gente aquí en nuestro país. Y eso hoy con esta pandemia ha quedado más demostrado que nunca. A ellos les importa ganancia, 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 a costilla de lo que sea. No sé, Francisco, si queda el complemento de tu comentario. Sí, realmente ahí radica todo, cómo se desarrolla o cómo es que tenemos estas situaciones y las experiencias de la vida nos van enseñando también que la teoría versus la práctica pues no siempre coinciden, ¿no? Entonces, así es. y son las lecciones que nos van enseñando también de cómo debemos actuar, de cómo debemos incluso cambiar también nuestra visión, percepción y las acciones que tenemos que hacer o las actuaciones también para no volvernos parte, ¿verdad?, de este sistema, este círculo vicioso negativo que lo que busca es perjudicar porque solo son intereses particulares o empresariales, corporativos que se van buscando, digamos, que prevalezcan, ¿no?, en detrimento de siempre del trabajador o de la sociedad en general, pues, porque, como hemos dicho, todo es un efecto
cascada. Ah, Pero sí. realmente compartir esta experiencia pues sirve para eso, ¿no? Para Sí, que correcto. los demás que van en camino y que en algún momento aspiran también a buscar un trabajo en el sector privado, pues no todo es como nos lo pintan, ¿verdad? Ya las realidades nos enseñan otra situación, pero es bueno compartirlas para que todos aprendamos también de esas lecciones o de esos errores, para simplemente ser mejores personas o tratar de ser mejores personas. Precisamente por eso ustedes están estudiando, para que tengan una visión más amplia de futuro, ¿verdad? Si alguno de ustedes llega a ser presidente de la República, pues tener una visión más amplia, una visión de futuro, no una visión del hoy, sino que una visión de futuro, para poder desarrollar a nuestro país. Al desarrollar a nuestro país se desarrolla el dueño del capital y también se desarrolla la población. Y al desarrollarse la población le da más utilidades al capitalista y por lo tanto le va mejor. Pero aquí no, ¿verdad? La ganancia de hoy, sin importar de que mañana se vayan a huelga y hasta le hagan quebrar las empresas, ¿verdad? Entonces, la ley dice eso, pero que eso se cumpla es otra cosa. Ahora bien, volviéndolo ya para ir terminando, cuanto más convertible en dinero es el bien, es más circulante. O sea, cuanto más fácil sea convertirlo a dinero, entonces es más circulante. Por lo tanto, estará más arriba en la lista de esos activos circulantes. Por ello, en el catálogo de cuentas, que es la lista donde se clasifican los elementos que se tienen que controlar para conocer la condición económica de la empresa, se clasifican en el siguiente orden. El orden es, lo vamos a ver en la próxima semana más detenido, ¿verdad? El orden es del más convertible a dinero al menos convertible a dinero. Ese es el orden en que se tienen que clasificar las diferentes cuentas. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Les diré que me ha agradado mucho y siempre me va a agradar, me voy a sentir muy satisfecho de que ustedes hagan preguntas. De que ustedes hagan preguntas. Siempre me va a agradar. O sea, para mí es más agradable de que la clase se convierta en un diálogo con ustedes. En un diálogo con ustedes. Hoy es 11 de septiembre, ¿sí? Entonces, yo les agradezco pues mucho la participación que han tenido, la atención que me han brindado y la colaboración también de ustedes. Pasen muy buenos días y que tengan un lindo fin de semana. Gracias, Muchas licenciado. gracias, licenciado. Igual. Feliz fin de semana para usted Feliz también. fin de semana, Lick. Gracias, igual. Gracias, licenciado. Que tengan un buen día. Buen día, mejor lo tengan ustedes. Gracias, Liz, que esté bien.